Marc Anthony e India, vivir lo nuestro. Ya faltan 19 minutos para que sean las 9 de la mañana. Y estaba leyendo que entre las medidas, fíjese usted, que de repente causan asombro, dicen que el Ministerio de Educación quiere implementar una medida para cambiar al inspector de patio de los colegios por animadores de los recreos. ¿Para qué, dice usted? Para estimular la actividad física de los niños durante el receso. ¿Ya? Y mejorar además el clima escolar. Así lo dio a conocer la ministra del Piano en el lanzamiento de la campaña comunicacional de la Ley de Etiquetado de Alimentos, que regirá desde el próximo lunes. Según el Ministerio de Salud, la mitad de los niños del país presentan malnutrición por exceso. El CIMSE de Educación Física, que midió una cantidad de alumnos de 370 colegios, mostró que el 41% de los alumnos de octavo padece obesidad o sobrepeso. ¿No? Eso viene de la casa, indudablemente, claro, Pato, de todas maneras. Claro, ¿no? de pequeñitos, la mala alimentación hoy día. De no tomarse medidas, el 70% de esos menores serán obesos a corto plazo. Entonces, por eso se impulsó la ley que obliga a rotular los alimentos que superen los límites de sodio, calorías, grasas, etc. Y también anunció estos cambios al recreo escolar. Una política, dice, que estamos empezando a implementar y que se va a ver a través de la ley de subvención escolar preferencial. Puede ser alguien que ya está en la escuela o que venga de afuera, pero queremos transformar ese espacio colectivo, ¿no?, para que compartan juegos y se pase bien. Tengo una pregunta. Dígame. No quiero ser alarmista. No podemos hacer ejercicio por las malas condiciones ambientales. Por ejemplo. No estoy justificando. No digo que, no podemos hacer ejercicio. Porque habitualmente hay personas que sí hacen ejercicio todos los días, incluso siguen haciendo en estos días, sí, que les hace muy mal. Que no se recomienda. No se recomienda porque como la actividad aeróbica significa que necesitemos más aire, estamos metiéndonos más material particulado a nuestro organismo y nos hace muy mal. Se va directo a los pulmones y se va directo a nuestro torrente sanguíneo. Entonces es muy compleja esa situación. Pero por ahí viene la pregunta, frente a estas situaciones ambientales, ¿podemos tener prácticas deportivas habituales? ¿Sabe que yo considero que esta propuesta es un tanto ingenua? Sí, yo creo también. Tiene buena iniciativa, pero en lo concreto no tiene buen futuro, creo yo. No, claro. Tiene buena intención, pero recordemos que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Otra de las cosas que es tema ciudadano y de la que estamos siempre preocupados en Buenos Días Chile, Buenos Días Pudahuel, es la delincuencia, Juanito. ¿Cómo podemos tener una conducta preventiva frente a los altos índices de delincuencia que vivimos hoy día a nivel país? No solamente en Santiago, a nivel país se están viendo estos hechos de delincuencia, robos a mano armada, los famosos portonazos y demás, ¿es cierto? Así que hoy día tenemos un contacto con Marcelo Sánchez, él es vocero y gerente general de Fundación San Carlos de Maipo. Buenos días, Marcelo. Hola, buenos días, Angélica. Buenos días, Juan. Muy buenos días, Marcelo. Gusto de saludar. Gracias por estar en contacto con nosotros de este tema tan importante y en el fondo, entonces, ¿cómo comenzamos? ¿Cómo podemos tener una conducta preventiva, Marcelo? Oye, qué bueno haberlo escuchado hablar sobre el tema de estas buenas iniciativas que a veces no tienen buenos resultados. Porque claro. Ahí está básicamente el problema que tenemos cuando enfrentamos estrategias para atacar la delincuencia que no tienen probada eficiencia, probada eficacia. Fíjate que cuando hablamos de buscar programas que estén basados en la evidencia, por ejemplo, a nivel de gobierno o a nivel local, tú te encuentras con muy poco programa que ha sido evaluado, que ha sido medido, que se han visto los resultados, etcétera. Y esto tiene mucho sentido, porque si nosotros queremos hacer un control eficiente e inteligente del delito, tenemos que tener una combinación de elementos situacionales y sociales, una mirada que vaya no solamente desde los efectos, sino desde las causas, la capacidad de integrar la táctica, la estrategia como mecanismos de fortalecimiento y no solo el control policial, sino el de la comunidad. Y por eso que nosotros hemos propuesto este decálogo que no pretende resolver los problemas de seguridad. La responsabilidad siempre está en el Estado, siempre está en la comunidad, pero también nosotros tenemos que ser claros de que tenemos que tener ciertas conductas protectoras que nos permitan facilitar el trabajo que se tiene que hacer a nivel del control situacional y también del control social del delito. ¿Cuáles serían estas prácticas, este decálogo, Marcelo, entonces? ¿Qué debiéramos hacer nosotros para poder estar más alerta quizás y de plano poder evitar estas situaciones?
Mira, Angélica, en general, cuando concurre un delito hay 3 características que son fundamentales. Uno, las personales, las del delincuente, que es un tipo más avesado, que busque ese riesgo, que va a quebrantar la ley, que tiene conductas antisociales. La de uno, que se expone en situaciones de riesgo, y de la materialidad de aquello que finalmente se va a robar o se va a asaltar, etcétera. Entonces, lo primero es que hay que tomar conciencia del resguardo del bienestar físico. Por Dios que nos da rabia cuando nos asaltan, por Dios que nos da rabia cuando nos sacan algo que nosotros queremos. Claro. Y la frustración, la impotencia, la rabia a veces nos hace reaccionar de manera equivocada y poner en riesgo nuestra salud física. Eso es lo primero, tener claro de que las cosas materiales se pueden recuperar, pero la salud física no se puede exponer frente a una situación de riesgo. Lo segundo es que nos hemos dado cuenta de que la mayor parte de las incautaciones de armas que hoy día nosotros estamos viendo en los delitos proceden precisamente de asalto o de robo donde ha habido armas. Entonces, tener un arma en la casa que se puede transformar en una situación mortal para ti si tú no sabes administrarla adecuadamente, si la tienes a disposición, que finalmente los ladrones van a llegar, la van a sacar y la van a usar en tu contra, es una manera poco adecuada para resguardar la seguridad precisamente de tu familia. O sea, si tú eres una persona que está dispuesta a tener un arma, tienes que estar con la preparación adecuada para usarla, para resguardarla adecuadamente, pero tener conciencia de que es un elemento de riesgo dentro del hogar que finalmente se puede volver en tu contra. Claro. Lo tercero es cuidar de no hacer visibles las rutinas y en lo posible ir cambiando los trayectos. Los delincuentes hoy día estudian el comportamiento humano, estudian tus rutinas básicas, por dónde te mueves, por dónde te desplazas, la hora que llegas, etcétera. Entonces, cuando uno, por ejemplo, va publicando en el Facebook dónde está o dónde va a salir de vacaciones, o simplemente, ponte tú, no se cautela o no se preocupa de encender las luces en una determinada hora o de recoger la correspondencia, etcétera, vas dando señales para que identifiquen y adivinen tu rutina, y eso es tremendamente negativo, y nosotros lo hemos visto en los altos niveles de robo de viviendas no habitadas. Marcelo. Sí. Sí, una consulta. Usted, estas medidas que está contando son realmente muy eficaces cuando se llevan a cabo y son parte de lo que nosotros como comunidad debemos hacer para evitar que nos roben. Pero está el otro lado, ¿qué hacer con los delincuentes? Porque resulta que en este momento estas indicaciones son cómo defendernos de los delincuentes. ¿Cómo atacar ahora? Exactamente, mira, y la advertencia que yo hago respecto de estas medidas son las cosas que nosotros podemos, en la administración del delito, en la administración de una situación compleja, pero las medidas contra la delincuencia son mucho más complejas, tienen que ver con la capacidad de reinsertar a las personas, tiene que ver con el control efectivo de los tribunales, tiene que ver con la necesidad que no quebranten las condenas, un montón de otros elementos. Pero hay también elementos que nosotros inteligentemente podemos advertir para hacer más fácil, por ejemplo, la imputación criminal, o por ejemplo el control de los mismos vecinos respecto de los elementos de riesgo que pueden constituir un delito. Que es importante, por ejemplo, cuando tú necesitas imputar un crimen, cuando tú necesitas formalizar una persona, el 80% de las causas que son de delitos comunes se archivan, y se archivan porque finalmente no hay nadie que pueda identificar al asaltante, al agresor, etcétera. Pruebas concretas. Concretamente, uno cuando a ti te asaltan, cuando tú estás en una situación de riesgo, no te expongas, pero trata de identificar bien los rasgos físicos de la persona que te está asaltando. Trata dentro de lo que tú te puedas controlar, de lo que puedas estar en una situación que es bastante normal, fijarte en sus características personales, altura, color de ojos, de boca, etcétera. Todos esos elementos sirven en el momento en donde tú después entras en proceso de formalización. Para efectos preventivos, ¿sí? Trabajar con los vecinos, o sea, preocuparse de que conjunto no solamente de la casa del vecino, sino también de los elementos extraños que llegan al barrio, de probablemente los aspectos cuando empieza a venderse droga en un lugar o cuando hay actos de violencia. Nosotros hemos puesto un decálogo de acciones súper concretas que lo pueden encontrar en www.fsancarlos.cl. Pero tal como dice Juan,
estos elementos sirven solamente en la medida de mitigar, de minimizar los riesgos que uno tiene en la exposición al delito. Correcto. Lo esencial en esto es un control inteligente, que significa identificar los lugares donde se cometen los crímenes. Y fíjate que el 50% de los delitos ocurren a 200 metros de una estación de metro. Ocurren en determinados horarios, ocurren en determinados días. Oye, por Dios, si cuando va a ser Semana Santa, aumenta el robo a los chocolates, a las confiterías. Claro. Entonces, hay un patrón predecible de delitos, de conductas criminales, que nosotros tenemos que conocer y que las policías, de manera inteligente, coordinada, deben trabajar para poder prevenir. Marcelo, muy útil la información. En el fondo tenemos que ser más astutos que los delincuentes y ir un paso más adelante, ¿cierto? Esa sería la recomendación concreta de todo lo que usted nos dice. Así es. Muchísimas gracias por estos minutos, Marcelo, para Radio Pudahuel. Muy ilustrativo, muy amable. Juan, muchas gracias, Angélica. Buen día. Muy bien, adiós. Que tenga un muy buen día. Y si quiere